¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Carlos Amánquez, actualmente soy secretario general de la Red Internacional de Promotores por los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Este espacio fue creado recientemente, este año, con la idea de trabajar en temas de sensibilización, comunicación, difusión y promoción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, logrando reunir a través de este marco de acción a diferentes sectores y actores, personas, instituciones, para comprometernos y trabajar en acciones bien concretas enmarcadas en los objetivos de desarrollo sostenible. Sabemos que estamos en un proceso de transición y que tenemos que ir avanzando en poder lograr aquellas metas particulares que están representados dentro de la agenda para poder vivir y desarrollarnos en una sociedad basada en la sostenibilidad. Así que ese es nuestro compromiso y nuestra acción de forma constante. Queremos agradecerles principalmente a Adelfa por la invitación a este foro chat. Nos encanta poder colaborar y transmitir información, conocimiento y democratizar de alguna forma la información respecto de la agenda, en particular en este caso para las personas de Venezuela. Quiero agradecerle al Observatorio Venezolano de la Salud, a la ONG Sociedad Hominis Iura, a Sinergia y a la Fundación Bengoa por participar también de este mismo espacio. Un poco la idea de hoy es repasar uno de los ejes principales de la Agenda 2030 y ver cómo se está afectando a través de esta situación tan particular que es el COVID-19 a los objetivos de desarrollo sostenible, a la sociedad, y también ver qué es lo que podemos desarrollar en este marco de acción más que interesante. Lo primero, bueno, como siempre, hacer referencia a nuestra agenda de trabajo, a estos objetivos globales, pero también que tienen una fuerte implicancia territorial, a esta agenda que representa en sí mismo un plan de acción, 17 objetivos, 169 metas y más de 200 indicadores que nos ayudan a poder ir dando paso a paso de forma concreta para lograr una sociedad, insisto, basada en el desarrollo sostenible. Eso implica que no existan personas en situación de pobreza, que las ciudades y las comunidades que se desarrollen sean sostenibles, que no exista la desigualdad entre los países y entre los territorios y entre las personas, que protejamos los océanos, que hagamos acciones concretas de mitigación y adaptación al cambio climático, que lo hagamos a través del desarrollo de alianzas transformacionales. Todo eso se ve reflejado dentro de la Agenda 2030. Y algo fundamental para nosotros que transmitimos y que no solamente lo dice la Agenda 2030, sino que lo dicen los informes de cambio climático, de acceso a la justicia, de igualdad de género, de educación, los temas de energía, los temas de la protección de la biodiversidad. Tenemos tan solo 10 años para poder lograr esa transformación que necesitamos ver en el mundo. Así que estamos en una cuenta regresiva, los objetivos de desarrollo sostenible deben desarrollarse entre 2015 y 2030, ya pasaron 5 años, pasó un tercio del tiempo que tenemos para desarrollarlo, y nos quedan tan solo 10 años, y quizá menos incluso por esta situación tan particular del COVID-19, para poder lograr esa transformación que necesitamos ver. Esa transformación hoy en día tiene que ver con poder seguir viviendo en este mundo. Entonces es más que fundamental poder abocarnos y trabajar de forma articulada para el cumplimiento de la agenda. Este es uno de los mensajes centrales que hoy queremos transmitirle. Tenemos tan solo 10 años para transformar de forma integral este mundo. La agenda tiene un periodo temporal, como ya dijimos, al 2030, con lo cual estamos en la cuenta regresiva para poder alcanzar estos objetivos y estas metas y poder reconocer a través de los indicadores los avances intermedios que vamos dando en ese sentido, ¿no? Eso tiene que ver con algo que vamos a ver en breve, que es el sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación. Los objetivos de desarrollo sostenible, estos 17 objetivos, están divididos en 5 ejes de trabajo, que tienen que ver con los factores principales del desarrollo sostenible, que es el ambiente, la economía y la sociedad representada a través del eje personas, la economía representada a través del eje prosperidad, planeta, que implica el ambiente dentro del concepto que estamos hablando, y no podemos conseguir un desarrollo sostenible de forma individual, sino que tiene que ser de forma colectiva, asociativa, a través de alianzas transformacionales, como dijimos hace unos instantes, y en un contexto de paz. No podemos concebir el desarrollo sostenible, como ya dijimos, con personas viviendo en situación de pobreza, así sea una sola persona, y no podemos concebir el desarrollo sostenible con conflictos armados, conflictos territoriales, ¿no? Disputas por los espacios. Tenemos que concebir una sociedad pacífica que marque todo este desarrollo integral del cual estamos hablando. Algo interesante que tiene esta nueva agenda de desarrollo, que es además la secuencia de lo que fue en primera instancia aquellos objetivos globales
con principal foco de desarrollo por parte de los estados nacionales, que fueron los objetivos del desarrollo del milenio. Los ODS tienen un enfoque basado en los derechos humanos, y esto implica que son universales, que tratan de alcanzar a todas las personas y en todos los lugares del mundo, que no hay discriminación respecto de la aplicación de los mismos, ¿no? Que son indivisibles, y esto tiene que ver con el proceso de interdependencia e integralidad de la propia agenda. Nosotros siempre decimos que quizás al escuchar 169 metas nos genera un poco de conflicto, ¿no? Decir, bueno, son 169 metas, la verdad que son muchas metas a desarrollar, ¿cómo puedo yo participar de este proceso? Bueno, un poco la idea es que comprendamos que aportando a una de sus metas o a uno de los objetivos, nosotros estamos aportando a la integralidad de la agenda, porque lo que viene a hacer la agenda es, de alguna manera, eliminar aquellas brechas que reproducen la pobreza y la desigualdad. Entonces, aportando a temas de educación, aportando a temas de salud, aportando a temas de protección del ambiente, a protección de los océanos, conservando la biodiversidad, generando procesos de justicia mucho más transparente y accesible, acompañando la rendición de cuentas, trabajando temas de alimento, temas de desarrollo rural, estamos aportando a la agenda, y así aportemos a una sola meta, a un solo objetivo, estamos aportando a la integralidad, porque de alguna forma todos están interrelacionados. Ahora vamos a ver un poco más en detalle por qué también se da esta interrelación. Busca que eliminemos aquellas cuestiones que reproducen la discriminación o que generan la discriminación, tanto cuestiones legales como cuestiones institucionales, como cuestiones y tratos entre las personas. Busca que todos sean iguales, y dentro de la agenda lo que se propicia es la participación, no solamente del Estado o de los estados nacionales, o de los gobiernos subnacionales, sino también de la sociedad civil, de las universidades, de todos los sectores y actores que están involucrados en estos procesos, pero que también deben de involucrarse, porque la agenda del desarrollo sostenible es la agenda de todos. No estamos pensando ya en que una sola persona, o una sola institución, o un solo sector se pueda salvar de los conflictos que estamos teniendo en la actualidad, sino que buscamos que todos trabajemos de forma articulada, generemos esfuerzos conjuntos para poder desarrollar esta agenda, porque de alguna forma nos estamos colaborando entre todos para, insisto, poder seguir viviendo en este mundo. Y también hay derechos y obligaciones, ¿no? Hay el sector económico, el sector social, el sector de trabajo de energía, ¿no? Los estados todos tienen responsabilidades en este marco, y también tienen derechos, porque de alguna forma estamos generando nuevos derechos o el cumplimiento de aquellos derechos que ya están en funciones, ¿no? Y claramente se da una relación intrínseca entre los derechos humanos, que tienen que ver quizás con el acceso a la seguridad social, a la salud, a un nivel de vida adecuado, a la alimentación, ¿no? A vivir en condiciones dignas, a tener un trabajo decente. Bueno, esos derechos humanos se ven reflejados a través de las metas y de los propios objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, esta interrelación, este enfoque, se da desde el principio de la agenda, y eso también lo hace algo transformador y único. Acá vemos, por ejemplo, una interrelación concreta entre los ODS y los derechos humanos en el objetivo número 1 de fin de la pobreza, ¿no? Tratando de trabajar en sus metas particulares el derecho a las mujeres a una vida económica, a tener sus propios recursos, trabajando temas de igualdad de género. Ustedes recuerden que dentro del eje persona ingresan los temas de salud, de pobreza, de hambre cero, de educación y de igualdad de género, ¿no? Esos son los 5 objetivos que se ven representados dentro del eje. El derecho a la seguridad social, el derecho a nivel de vida adecuado, también los temas de educación. Acá hay una interrelación muy concreta como para graficarlo entre los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible. Y también, por citar otro caso, ¿no? El objetivo número 11 de ciudades y comunidades sostenibles, que trabaja sobre el tema de acceso al transporte y a los servicios básicos, el derecho a una vida cultural, a la protección ante desastres naturales, esto muy asociado a la mala planificación de las ciudades, o a los eventos climáticos extremos, surgidos principalmente y en la última década por el cambio climático, ¿no? Y el acceso a una vivienda digna también, que eso de alguna forma se vincula con algo que vamos a ver ahora, que tiene que ver con el objetivo número 1, que creo yo que va a ser en esta situación actual del COVID-19, uno de los más interpelados. O sea, la sociedad lamentablemente está teniendo situaciones muy complejas a nivel Latinoamérica. Claramente en algunos países esas situaciones se acentúan por diferentes prácticas nocivas que tienen que ver con la institucionalidad del Estado, el acceso a los derechos, ¿no? La protección de la ciudadanía. Hay situaciones muy, muy paradigmáticas que hay que analizar, y sin duda Venezuela no queda atrás en ese concepto.
Cuando nosotros hablamos del objetivo número 1 de pobreza dentro de la Agenda 2030, nosotros estamos hablando de la pobreza multidimensional. No estamos hablando de aquella pobreza que se ve representada en la cantidad de recursos económicos que tiene acceso una persona en un día, no estamos hablando de ese sistema de indicador que es si vos tenés acceso a 1,9 dólares por día, estamos hablando de una persona que vive en situación de pobreza, o si tenés acceso a 1,25 dólares por día, estamos hablando de personas en situación de pobreza extrema. Eso es un indicador de pobreza, pero además, en el marco de la Agenda 2030, nosotros hablamos de la pobreza multidimensional, y esto tiene que ver con cuestiones de salud, de educación y de calidad de vida. Hablamos de nutrición y de salud respecto de la mortalidad infantil, tener los cuidados necesarios al nacer para que disminuya esa tasa y para que se pueda conformar una familia. Hablamos de la educación, la cantidad de años de escolaridad que tienen las personas y cómo eso se va acompañado por el sistema principalmente del Estado, que puede ayudar a que las familias, los niños y las niñas tengan acceso a una cantidad interesante de años de escolaridad o lo básico de alguna forma, ¿no? Para poder seguir después en el escalafón de crecimiento profesional, como puede ser los terciarios, las universidades, la formación de grado, y la asistencia a la escuela, porque claramente cuando nosotros hablamos de pobreza, muchos niños y muchas niñas dejan de ir a la escuela porque no tienen los recursos para poder asistir, ¿no? Y acá hablamos de los instrumentos para poder estudiar, los cuadernos, los lápices, la indumentaria, pero también hablamos de que muchos lamentablemente tienen que dejar el colegio en determinados días o en su totalidad para poder trabajar, ¿no? Y eso es algo que nos llama mucho la atención, que trabajar o también dedicarse a los cuidados del hogar, particularmente las niñas, ¿no? Eso pasa, y lamentablemente esta situación actual del COVID-19 está poniendo de vuelta estas cuestiones en debate y en análisis, porque si bien existían en la región, estábamos teniendo un desarrollo para su eliminación, y hoy lamentablemente estamos volviendo sobre esos pasos, y hay situaciones que hay que prestar atención, ¿no? Y hablamos de calidad de vida por el acceso al agua potable y al saneamiento, al acceso a la electricidad, a la vivienda propia y a los bienes propios también, a la vivienda, perdón, y a los bienes propios. Y esto tiene que ver también con la cantidad de recursos, porque muchas veces nosotros no contamos con los recursos, las personas quizás no cuentan con los recursos para pagar los servicios básicos, entonces también ahí hay que conquistar derechos para que las personas no sufran el corte de esos servicios o no puedan abastecerse de los mismos por cuestiones económicas. Entonces, cuando hablamos del objetivo 1 en particular y de la Agenda 2030, sepan que hablamos de esta pobreza multidimensional que está apalancada en varias cuestiones de la agenda del desarrollo y particularmente, además, hace una inflexión sobre lo que es el eje persona de los objetivos del desarrollo sostenible. Este es el eje que recién hablábamos, que hacíamos alusión, busca en particular poner fin a la pobreza y al hambre en todas sus formas y dimensiones y a velar porque todos y todas los seres humanos puedan realizar su potencial con dignidad e igualdad y en un ambiente saludable, ¿no? Este es el objetivo del eje personas de la Agenda 2030 y es lo que hoy vamos a interpretar e interpelar en el marco de la situación actual del COVID-19 y de la situación actual de la región, ¿no? Porque hay situaciones que ya venían dándose en contextos lamentables, digamos, previo a esta situación actual del COVID. Para que nosotros tengamos noción, todos los años la ONU, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas, hace un informe para el foro de alto nivel, donde se juntan ministros y presidentes de las diferentes naciones que conforman parte de la ONU, hace un informe para ver el grado de cumplimiento y de avance de la Agenda 2030. El último informe, ya salió el informe 2020, todavía faltan varios análisis, pero bueno, ya está presente, pero nosotros tomamos como parámetro el informe más acabado y más completo que tenemos acceso, que es el informe 2019. Claramente este informe fue producido previo a la situación del COVID, e incluso reporta situaciones de los años previos, con lo cual, bueno, también hay que tener análisis respecto a eso, ¿no? Porque siempre los informes que ustedes van a ver tienen un delay temporal, porque la información que toman para armarlo viene de los años previos. Entonces, la realidad es que han avanzado varias cuestiones del eje personas dentro de la Agenda 2030, hay mayor participación de las mujeres en los parlamentos nacionales, disminuyó la incidencia del HIV, la tuberculosis y las muertes por sarampión, ¿no? Disminuyeron las muertes de menores de 5 años, acá tenemos un análisis de tiempo mucho más largo, ¿no? Estamos hablando de entre el 2000 y 2018, casi 2 décadas. También aumentó la población con acceso a la energía eléctrica y al agua potable. También hay un mayor
acceso al transporte público, principalmente en las ciudades. Pero hay situaciones que todavía lamentablemente se siguen reproduciendo. Tomando este mismo informe, si nosotros aplicáramos y siguiéramos esas mismas políticas que estaban planificadas en 2019, llegaríamos al 2030 con un 6% de la población mundial viviendo en situación de pobreza. Estamos hablando en ese marco de 420 millones de personas, tomando como parámetro la población actual, ¿no? Hoy en día, el informe indicaba que el 55% de la población mundial no posee protección social, es decir, no tiene ningún aporte del Estado, ninguna ayuda, ni jubilación, ni pensión, ni asistencia. Entonces, esto también es algo preocupante porque ya estamos hablando de más de la mitad de la población mundial. 800 millones de personas tienen problemas de alimentación y de hambre. 2 de cada 10 niños a nivel global no asiste a la escuela. El 20% de los niños y las niñas no asiste a la escuela. 4 de cada 10 personas no cuenta con instalaciones básicas y adecuadas para un correcto lavado de manos e higiene personal. Este punto en particular lo puse en referencia a la situación actual del COVID, donde una de las acciones más concretas para poder eliminar el virus y no tener tanta penetración de él en la sociedad tiene que ver con el lavado y el lavado de manos y la higiene personal, ¿no? Y el 40% de la población hoy no está pudiendo desarrollar eso de forma correcta, ¿no? Y también la región, ¿no? Como tal, tiene situaciones bien paradigmáticas respecto del tema de Internet. Hoy el 33% de la región, de las personas de la región, 220 millones de personas, no tiene acceso a Internet o un acceso de buena calidad a Internet. Entonces esto ya pone en riesgo, y en esta situación actual también, que las personas, por ejemplo, o los niños y las niñas puedan estudiar desde su casa o las personas puedan trabajar desde sus hogares. Entonces estas situaciones se van a ver aumentadas pensando que muchas de las personas muchos de los hogares van a reorganizar sus recursos para poder orientarlos a la alimentación como concepto base, como concepto necesario para la vida, y van a dejar de pagar otros servicios. Esos servicios tienen que ver con la electricidad, con el gas, con el internet y con algunos otros bienes que mejoran la calidad de vida. Entonces ahí vamos a tener un retroceso. Y también algo interesante, no, algo lamentable, la región, no lo puse acá, pido disculpas, pero en América Latina y el Caribe, el 38%, según uno de los informes de la CEPAL, el 38% de la población vive en situación de pobreza y extrema pobreza e indigencia, el 38%, ¿no? Esto implica casi 200 millones de personas que actualmente están viviendo en esa situación, pero lamentablemente se va a ir aumentando por esta situación actual del COVID, ¿no? Nosotros, para tener esta información, y el informe particular de las Naciones Unidas usa indicadores, esos indicadores ya están representados dentro de la propia Agenda 2030, pero también digamos, reportan los países y también se analizan y se hacen informes, que es lo que vemos aquí detallado, ¿no? Que es lo que decíamos, en el ritmo de políticas implementadas entre 2018 y 2019 respecto del fin de la pobreza, llegaríamos al 2030 con 6% de personas a nivel mundial viviendo en situación de pobreza, la desnutrición ha aumentado, hoy contamos casi con 900 millones de personas viviendo con situación de desnutrición, ¿no? También hay situaciones positivas, como ya dijimos previamente, pero lamentablemente todavía quedan muchas acciones, muchas metas, muchos objetivos por poder seguir aportando y logrando esa transformación que necesitamos, ¿no? Los países hacen informes en general cada 2 años. Hay algunos países que todavía no han hecho un informe dentro de la región, hacer informes respecto del avance y cumplimiento a nivel nacional. Estos se llaman informes nacionales voluntarios, acá ven algunos, el de México, el de Chile, y el informe que tomamos, la información previa, el informe 2019 de las Naciones Unidas para el Foro de Alto Nivel. Aquí tienen los gráficos, ustedes van a poder incluso ir escuchando este audio y viendo una presentación. Y también este año, el 2020, muchos países han presentado el segundo informe nacional voluntario de aporte a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, ¿no? Aquí vemos el caso de Argentina, mi país, el caso de Costa Rica, Perú y Panamá. En este mismo momento se está desarrollando en las Naciones Unidas y de forma virtual el foro de alto nivel, con lo cual por eso estamos viendo y teniendo acceso a estos informes. Son informes en primera instancia que explican y muestran los indicadores que usan los países para determinadas cuestiones, pero
un análisis muy rápido y muy descriptivo que han hecho varios especialistas y que nosotros hemos leído, todavía faltan la conquista de muchas metas respecto de la agenda, incluso vamos a ver un retroceso lamentable y bastante representativo a través de esta situación actual que estamos viviendo. También sepa que en la región se priorizan determinados indicadores de la Agenda 2030. Priorizarlo es, bueno, nosotros tenemos 169 metas, cada país toma de esos 169 metas aquellas metas y aquellos objetivos que tienen un grado de preponderancia o que implican una realidad a nivel nacional. Eso se llama el proceso de adaptación, adopción y localización. Eso hacen la mayoría de los países, los gobiernos subnacionales, incluso las instituciones, y ahí valorizan determinados objetivos por sobre otros, incluso pueden establecer sus propias prioridades, y lo mismo con las metas y lo mismo con los indicadores. Los indicadores de la región de América Latina y el Caribe, este informe es de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que tiene la información más detallada y desarrollada respecto a los ODS, los invito a poder ver su página y leer los informes que elabora. Los indicadores más priorizados son aquellos en los cuales se generan principalmente a través del Estado, ¿no? Vemos el tema de pobreza, de hambre, de salud, de educación, de igualdad de género, de paz, justicia, instituciones sólidas, de alianzas para el logro de los objetivos. Ustedes van a ver ahí que hay muchos objetivos que se vinculan con el rol del Estado y por eso son priorizados, pero justamente esto también nos hace una convocatoria a lograr una participación masiva de las instituciones y de los actores y sectores no pertenecientes al Estado en sí mismo, ¿no? Eso es una cuestión pendiente de la región y es un compromiso que podemos asumir todas y todos. También hay informes, no solamente en las Naciones Unidas, como ya dijimos, están los informes nacionales voluntarios, está el informe anual que eleva a las Naciones Unidas al foro de alto nivel. También hay informes respecto del cumplimiento de la Agenda 2030 por otras instituciones que no son los Estados ni las Naciones Unidas, como es este caso, lo presentaron hace aproximadamente 3 semanas, que es el índice ODS para América Latina y el Caribe, también generado previo a la situación del COVID-19, pero más que destacable, porque lo ha producido la Universidad de los Andes, a través de su centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina, el COD. Y acá básicamente hace una evaluación de los países a los cuales ha tenido acceso e información, ha valorizado esos objetivos y el grado de cumplimiento y los ha puesto en este índice de resultado con un sistema de ranking, ¿no? Ha analizado 24 países. Acá ven que el primer país en grado de avance respecto a la Agenda 2030, insisto, previo al COVID-19, es Chile, Uruguay, después viene Uruguay, Costa Rica, Ecuador, Argentina, y tenemos los primeros 5 países, y los últimos 5 países ya estamos hablando de Honduras, Belice, Guyana, Guatemala y Haití, que sabemos que además tienen situaciones paradigmáticas respecto de su democracia y de sus recursos y situaciones de pobreza estructural muy, 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 muy fuertes. Y acá también este sistema hace un análisis más que interesante respecto de cómo los países van avanzando en el cumplimiento de la agenda en cada uno de los ODS, y también podemos hacer un análisis desde el eje de los ODS, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que muestran más en este sistema semáforo más debilidades, ¿no? Sin duda alguna, estamos hablando del ODS 9, estamos hablando del ODS 3, estamos hablando del ODS 16, son aquellos que reportan un mayor grado de desafío por delante, de cumplimiento, de poder pensar y analizar esas metas particulares y ver cómo podemos aportar. Eso implica que también podamos asumir un compromiso respecto a estos objetivos. Y también respecto, bueno, cómo los países van avanzando, y podemos ver, por ejemplo, que Haití tiene muchos cuadrados en rojo. Eso es una alerta, digamos, y algunos incluso que no tienen información para poder volcarla, ¿no? Acá están los países ordenados en orden alfabético. Esta información igual y la metodología que se usó la van a poder encontrar en el informe, pero me parece más que gráfico e interesante para que ustedes los puedan ver. Y acá ven, por ejemplo, Uruguay también cómo ha avanzado, cómo tiene casilleros naranjas y casilleros verdes. Así que bueno, los invitamos a que puedan analizarlos, verlos, y meterse también en cómo se generan indicadores desde otro sector que no es el Estado y que no es las Naciones Unidas, que incluso las Naciones Unidas toman los informes del Estado para poder ver el grado de cumplimiento de la agenda. Al fin de cuentas, perdón, respecto de todo este análisis, lo que nos dice es que nos queda mucho camino todavía por transitar respecto a la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Y para ir entrando más en la cuestión actual, que de alguna forma desluce algunas cuestiones que ya tenemos
analizadas y que conocemos, la región, que es además la región más desigual del mundo, esto lo dice el coeficiente de Gini, lo dice la CEPAL, lo vemos a través de diferentes informes. La diferencia entre los más ricos y los más pobres es abismal, el crecimiento de los más ricos en comparación con el crecimiento de acceso a recursos que han tenido los más pobres también es completamente abismal. Entonces somos una de las regiones más desiguales del mundo, y tenemos que trabajar mucho sobre ello, y eso tiene que ver con que nuestra sociedad se compone y se desarrolla a través de aquellas brechas que reproducen la pobreza y la desigualdad. Entonces tenemos que lograr poder subsanar esas cuestiones para poder avanzar en una América Latina, en un Caribe mucho más coherente, mucho más acompañado, ¿no? Y desarrollado de forma articulada para poder subsanar esas brechas y poder avanzar hacia un desarrollo sostenible. Sin duda alguna, para mí una de las cuestiones más interesantes a desarrollar tiene que ver con la coherencia institucional, ¿no? Cómo se puede desarrollar políticas económicas acompañadas de la protección del ambiente y de la inclusión de las personas, cómo promovemos los nuevos empleos, cómo logramos mayores índices de democracia y participación en los estados, porque esto es algo que se ve en la región, no es algo particular de un país, sino que vemos que lamentablemente, esto pasa a nivel mundial, pero en la región bastante focalizado, de que los índices de democracia y participación van bajando, y eso tiene que ver con que los mecanismos que están a disposición de la ciudadanía, de los ciudadanos y de las ciudadanas no son los mejores, ¿no? Entonces tenemos mucho por trabajar ahí, tenemos que trabajar de forma articulada con todos los sectores y los actores para poder hacer esa transformación. Entonces, hay desafíos muy grandes por delante, sin duda el desafío número uno es poder cubrir en la totalidad el eje de personas de los ODS dentro de la región, para poder seguir avanzando en otras cuestiones que también nos preocupan y nos ocupan, pero insistimos, no podemos pensar un desarrollo sostenible con personas sin acceso a alimentos y con personas viviendo en situación de pobreza. Lo del COVID viene a poner en el tapete, sobre la mesa, ¿no? Todas estas brechas que venimos hablando, todas estas situaciones, y las viene a acrecentar. O sea, hoy estamos hablando de que estamos teniendo una baja en el crecimiento económico, que era algo que además le costó mucho a la región conseguir durante la última década, y en la década y en particular los últimos años. Hemos tenido una caída del PBI, incluso estamos hablando de una contracción que supera la de 1930, o sea, la verdad que es una situación bastante compleja. También hay una caída del comercio a nivel mundial y eso nos afecta. Seguramente ustedes han visto, ¿no? la baja de los precios del petróleo, incluso hasta precios negativos. Estamos hablando de la pérdida de millones de empleos. La región, además, en temas de empleo, es una de las más desprotegidas. La mayoría del trabajo es un trabajo irregular, es un trabajo no legal, ¿no? Entonces es un trabajo que no genera beneficios, ni es un trabajo decente. Entonces tenemos millones de personas viviendo con esa situación de empleo, y esto se va a acrecentar porque es en algunos países muy costoso poner a las personas en blanco, como decimos acá en Argentina, de forma legal, inscribirlas ante el Estado y pagar los impuestos que por ello se debe. Entonces, bueno, la pérdida de empleo y el empleo digno son cuestiones que tenemos que rever y que tenemos que fortalecer a futuro, políticas que puedan acompañar un desarrollo en ese marco. También algo que anuncia uno de los últimos informes de la CEPAL, que tiene que ver, que va acompañado, ¿no? de la pérdida del empleo, y eso va acompañado también de la caída del comercio y de la baja en las ventas. Tiene que ver con bueno, las personas cayendo en situación de vulnerabilidad, ¿no? Personas que se encuentran que van a encontrarse en situación de pobreza o extrema pobreza. Hablamos de que en esa situación se encuentran 30 millones de personas en la actualidad. Se prevé que hasta fin de año podemos hablar de 30 hasta 70 millones de personas cayendo en situación de pobreza o extrema pobreza. Tan solo hablando de 30, que es el número que ya da por concreto la CEPAL, hablamos de retroceder dentro de América Latina y el Caribe 13 años. O sea, volveríamos a los estándares, a los indicadores de pobreza de hace 13 años, entonces estamos perdiendo 13 años del desarrollo de la región, y podemos hablar de hasta 30 años, volver a los porcentajes de pobreza de 1990.
¿no? Entonces, la verdad que esta situación del COVID viene a darnos una reflexión respecto de que seguimos construyendo esta sociedad en base a esas brechas y tenemos que ver de forma alguna cómo las eliminamos, porque si no, no vamos a poder seguir desarrollándonos ni viviendo en este mundo. Y esto además tiene un proceso cíclico, porque más personas cayendo en situación de pobreza implica una afección a la clase media y así sucesivamente, ¿no? No hablemos de lo más rico, porque ya sabemos que siempre se salvan, pero hablemos del común denominador de las personas, de la mayoría de las personas de la región. Pensemos, insisto, que dentro de la región el 38% de la población ya vive en situación de pobreza o extrema pobreza. El 38% de la población. 200 millones de personas de las 650 millones que somos hoy están en situación de pobreza, extrema pobreza o indigencia. También se va a dar migraciones. Migraciones, eso es algo que ustedes conocen bien en Venezuela, migraciones en la búsqueda de oportunidades laborales, ¿no? De un desarrollo profesional o personal. Se van a dar esas migraciones y se van a acrecentar, principalmente en Centroamérica. Y también la región, dentro de la región, las pequeñas y medianas empresas generan más del 50% del trabajo, ¿no? Y están desapareciendo a un ritmo alarmante. Estamos hablando de la desaparición de casi 30.000 empresas, y los números en algunos datos, en algunos informes son bastante desalentadores. Entonces estamos poniendo en riesgo la principal fuente de generación de trabajo genuino en la región, que es a través de la pequeña y la mediana empresa. Entonces, una política muy concreta a desarrollar es acompañar a este sector, ¿no? a las pymes, como se la denomina. Y acá, para mostrarles algunos gráficos también respecto de esto, ¿no? El impacto del COVID-19 en América Latina y el Caribe tiene que ver, en este caso, en este gráfico, con la pérdida del PBI. Estamos hablando de entre el 12 y el 4%, casi en la mayoría de los países. Estamos hablando de que va a ser muy, muy, muy costoso poder volver a estándares de desarrollo y de crecimiento económico. Entonces esto ya es un impacto muy negativo y esto se va a reflejar sin duda en esto que decíamos antes, ¿no? 30 millones de personas cayendo en situación de pobreza, la pérdida de los empleos, el empleo irregular aumentando. Ya el 50% de la región tiene empleo irregular, y eso se va a acrecentar, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, el turismo, que es un gran generador de recursos en la región, que incluso representa un porcentaje interesante en el PBI de los países, en el caso de Argentina entre el 7 y el 10%, es incluso el cuarto generador de divisas. Está teniendo un impacto muy negativo sobre el PBI, desde el 2, el 1, el 0,7%, o sea, va a tener también una caída interesante. Acá estamos hablando de 1 a 3 meses, pero pensemos que casi va a ser un año completo en el cual el sector turismo se va a ver afectado, y eso sin duda va a repercutir en la generación de empleo de este sector. Pensemos que en la región y a nivel mundial, 1 de cada 10 empleos está asociado al turismo, y hoy estamos incluso casi hablando de 1 de cada 100 empleos asociados al turismo. Acá vemos el índice de riesgo de los países, cómo han ido aumentando a través del surgimiento del COVID-19. Veníamos más o menos de forma regular, ¿no? Apaisajada, y de pronto tenemos este crecimiento del riesgo de los países. Y también, bueno, recién hablábamos del turismo, aquí está ya ejemplificado, ¿no? 1 de 10 empleos genera en la actualidad versus 1 de cada 100 empleos que podría llegar a generar. Aumento del trabajo infantil, lo dijimos previamente, la gente, los hogares no pueden pagar la educación de los niños y las niñas, esto se queda en el hogar, el niño busca trabajo, la niña se encarga del trabajo remunerado, no remunerado del hogar, y deja de ir al colegio, y el aumento del trabajo informal va a ser algo trascendente. Estamos hablando que ya que el 54% de la región tiene trabajo informal, y eso se va a acrecentar por los altos costos que en general se tiene tener una persona de forma formal, valga la redundancia. Bueno, también esta situación del COVID viene a poner de vuelta en el tapete otra brecha que tiene que ver con la desigualdad de los géneros, ¿no? Ya hay índices, ya hay informes que están demostrando que la mujer es la primera al ser despedida de los trabajos, y ello se vuelca a que va a tener que dedicarle más horas al hogar, al cuidado de los niños y las niñas, de los ancianos, a las tareas domésticas, que no es remunerado,
que no es remunerado, y la vuelta al trabajo también va a ser principalmente en favor de los hombres y en contra de las mujeres, ¿no? Y respecto de la situación del COVID, claramente habla de un aumento del teletrabajo, es decir, desarrollar mi profesión o mi trabajo, mi empleo desde el hogar, pero pensemos y volvamos a lo que dijimos previamente del 33% de la región que no tiene acceso a Internet, y eso va a aumentar en la medida que las personas tengan que resignar sus recursos para llevar alimentos al hogar, y van a verse afectados determinados digamos, sistemas que ayudan a mejorar la calidad de vida, y uno de ellos es el Internet. O sea, muchos hogares van a dejar de pagar Internet, y eso va a poner en riesgo de vuelta el sistema de trabajo, porque a quienes van a contratar las empresas en la mayoría de los países, a personas que tengan acceso a Internet, y quienes van a poder presentarse a las oportunidades laborales, a aquellas personas que tengan acceso a Internet. Entonces estamos hablando de un círculo vicioso, negativo, que también puede apalancarse sobre esto. Y también el acceso a Internet implica el acceso a la educación, ¿no? Los niños y las niñas que están en hogares sin acceso a Internet van a tener muchas dificultades para poder participar de los sistemas educativos mientras tanto y en cuanto dure la cuarentena, pero muchos países están pensando en una educación digital o virtual, y eso complejiza también esta situación particular. Además de que, bueno, hay otro informe en el cual manifiesta que muchos niños dejaron de ir al colegio y por ende no están accediendo a al menos uno o dos de los alimentos que se deben percibir por día, ¿no? Estamos hablando del desayuno o la merienda y el almuerzo. Entonces eso también es preocupante. Esa situación de desprotección de los infantes es preocupante. Estamos hablando hoy de una nueva normalidad a partir de la situación del COVID, tener una relación mucho más cercana con la naturaleza, poder repensar un poco la sociedad y la articulación entre las personas, pero claramente hablar de una nueva normalidad implica que nosotros tengamos que afrontar también una nueva sociedad, una nueva economía y una nueva vinculación con el ambiente. Y entonces hablamos de una nueva sociedad basada en aquella que erradique las brechas de pobreza y desigualdad, que elimine definitivamente la pobreza estructural y que logre una igualdad de género, ¿no? Hablamos de una nueva economía humana y del bien común, no de los intereses corporativos y las especulaciones financieras, con foco en los emprendimientos, en estas pequeñas y medianas empresas que dijimos previamente. Eso es fundamental para poder crear esta nueva normalidad. Y hablamos sin duda alguna de una, yo no diría incluso ya de una nueva vinculación con el ambiente, sino de una vinculación humana con el ambiente, ¿no? Considerar que nosotros tenemos una relación interdependiente con el entorno ambiental, y tenemos que pensar en el ambiente como un sostén del bienestar y del desarrollo, no como un mero recurso con valor monetario. Así que una de las acciones bien concretas para poder salir de esta situación es aportar efectivamente al desarrollo sostenible a través de valorizar este concepto, ¿no?, de la vinculación y el equilibrio entre el ambiente, la sociedad y la economía, siempre en un contexto de paz. Eso es fundamental, ya lo dijimos previamente y lo volvemos a decir, y así de alguna forma la sociedad presente y la sociedad que viene va a poder seguir desarrollándose en este planeta. Tenemos que reconfigurar nuestros sistemas productivos, de consumo y de relaciones entre las propias personas. Nos podemos conseguir una sociedad con desigualdad de género, con personas viviendo en situación de pobreza, con personas que no tengan acceso a los alimentos, ¿no?, con ciudades altamente vulnerables a todos los riesgos que implica el cambio climático, ¿no?, o las cuestiones de los servicios públicos. Tenemos que lograr la conquista de esos derechos humanos fundamentales, como es el acceso al agua, a la electricidad, al alimento, a la educación, a la salud. Tenemos que lograr eso que es básico y fundamental para poder pensar una sociedad en el desarrollo sostenible. El desafío que tenemos por delante es con todos y con todas, y también es para todos y para todas, la conquista de estos derechos y de estas metas y de estos objetivos. Y acá hablamos de una vinculación muy concreta entre las universidades, los municipios o gobiernos subnacionales, cantones, estados, departamentos, dependiendo cómo se llame, en cada una de las regiones, las provincias. Hablamos de los profesionales a través de un consejo, ¿no?, las organizaciones, la sociedad civil, acá hay muchas participando, los grupos movilizados, las empresas, los parlamentos, tanto locales como subnacionales, los estudiantes, los partidos políticos, sindicatos, medios de comunicación, todos tenemos que aportar a este desarrollo integral, humano y sostenible que necesitamos para poder seguir viviendo en este mundo y posteriormente desarrollándonos. Estamos en un proceso de cuenta regresiva, como ya dijimos al inicio, estamos también en la década de acción por los ODS. Básicamente en la década de acción lo que busca es poner en acción todos los recursos, los conocimientos, las habilidades, las capacidades de las personas y las instituciones para avanzar en la conquista de la Agenda 2030,
Y eso tiene que ver también con acciones en 3 niveles, que se denomina a través de la década de acción. Acciones a nivel mundial, mostrar liderazgo, brindar recursos, crear soluciones innovadoras en todos los territorios, en todos los países, a nivel mundial, a través de todos los organismos. Lograr acciones a nivel local, esto es fundamental, nosotros de la Red Internacional de Promotores, ODS, trabajamos en esto, ¿no? Valorizar el rol de las ciudades, trabajar con instituciones y organizaciones locales para poder apalancar los objetivos de desarrollo sostenible en el territorio, y sin duda acciones por parte de las personas. Todas y todos podemos aportar a la Agenda 2030 desde nuestro lugar de trabajo, de nuestra profesión, desde nuestro hogar, poder colaborar con el resto de las personas de mi comunidad, de mi barrio, de mi territorio, de mi sociedad, para bueno, poder alcanzar esta transformación social que necesitamos. Todos nos tenemos que ver involucrados en todos los sectores, en todos los niveles, con todos los actores, en todos los lugares donde nos desarrollamos, la escuela, la universidad, el hogar, el trabajo. Todos tenemos que aportar acciones concretas para poder cumplir esta agenda, y todos, además, de forma articulada, intercambiando, generando recursos de forma cooperativa y colaborativa, vamos a poder lograr hacerlo, ¿verdad? Ahí es algo también que un comentario y una recomendación es que lo tenemos que hacer juntos, juntos podemos salir de esta situación, no solamente las que nos dejan el COVID, sino esas situaciones que ya veíamos previamente y que se ven representadas en los informes de las Naciones Unidas. Tenemos que lograr la conquista de esos derechos humanos, tenemos que fortalecer la agenda como un factor concreto para la conquista de esos derechos humanos, y tenemos que involucrar a todas y a todos en este proceso. Tenemos que sumar más corazones a la Agenda 2030 para poder lograr de una vez y para siempre la eliminación de esas brechas que reproducen en primera instancia la pobreza y la desigualdad, pero que después generan un sucesivo sistema desencadenante de factores que promueven la desigualdad. De vuelta insistimos, estos son los 17 objetivos que tienen 169 metas y más de 200 indicadores, y que nos dicen de alguna forma que tenemos tan solo 10 años para poder transformar de forma integral nuestro mundo. Muchas gracias.